tal amigos y amigas internautas? Qué bueno que nos acompañan en una nueva emisión de El Salvador Today. Es un verdadero placer que estén iniciando la semana con nosotros y que nos acompañen a conocer todos estos temas que son definitivamente de nuestro interés. Este día quiero y tengo el honor de dar la bienvenida a don Alejandro Guzmán, presidente de la Fundación Forever. Don Alejandro, primero que nada, muchas gracias. Muy amable, Luis, por la invitación. Muchas gracias por haber aceptado. Les recuerdo también que nuestro primer bloque es una fina cortesía de Megablock. Este espacio es presentado gracias al gentil patrocinio de... Los mejores productos de concreto los encuentra en Megablock. Calidad al precio justo. Llámanos al 2523-2300. Continuamos en El Salvador Today. Quiero por supuesto agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, de El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo y Bitácora SB, quienes se suman a esta transmisión en vivo. Don Alejandro, le reitero el agradecimiento porque aceptaron nuestra invitación a venir hoy. Sabemos que usted pasa muy ocupado, ¿no? Viaja mucho también. Pero definitivamente es importante para nosotros, desde el punto de vista periodístico, el poder conversar con usted la cultura de la integración. Y es importante a la luz de que en este espacio discutimos ampliamente, ¿no?, con diferentes sectores, con todos los que nos aceptan la invitación. Y está muy claro que uno de los grandes problemas de nuestro país, de nuestro querido El Salvador, que claro no es perfecto, pero así como es lo queremos, es la polarización. Y es en todos los sentidos. No hablo solo de polarización en el tema político partidario, ¿no? Hablo de polarización social, de polarización económica, en muchos sentidos, ¿no? Educativa incluso. Y sin duda este planteamiento que usted viene haciendo ya desde hace bastantes años, la cultura de la integración, es, creo que la respuesta más amplia que se puede dar a este problema de disgregación social que tenemos. ¿Por qué no nos explica, por favor, primero, cómo debemos entender qué es y qué alcance tiene este tema de la cultura de la integración? Bueno, Luis, muchas gracias nuevamente por la invitación. Con el tiempo me fui dando cuenta, ya llevamos 15 años aquí, que ¿sí?, el gran problema del país es la desintegración. Que históricamente se construye, hay una construcción social que está quebrada, donde uno puede observar que hay embudos sociales, que hay nudos que promueven un sistema de vida pero muy desintegrado, muy dividido. Usted habla de polarización. Hay alguna clase de polarización, si se quiere, entre los hinchas del Real Madrid y del Barcelona, que enriquecen la cultura popular, que es hasta agradable poder disfrutar de ella, como también se da con los equipos de fútbol locales, etc. Esa es bienvenida, es enriquecedora de una cultura. Cuando se trata de una desintegración social, cultural, económica, política, que impide el desarrollo, entonces la cosa se torna muy grave, porque las consecuencias, sobre todo las formas de vida, hacen que en el país se viva cada vez peor, porque sin identificar sin hacer un análisis, sin identificar de qué se trata esta desintegración, sin identificar de qué se trata la pobreza, sin profundizarla, sin conocerla, sin que el país, unos y otros, los que viven bien o más o menos bien y los que viven mal o muy mal, eso empobrece culturalmente, socialmente, políticamente, en todos los niveles, a la población de un país, a un país entero. Aquí en El Salvador hemos tenido incluso, a través de espacios editoriales, debo decirlo, a defensores del tema de la pobreza, es decir, quienes consideran que es normal, ¿no?, que exista esas diferencias tan marcadas, ¿no?, sí, esa desigualdad tan extrema, ¿no?, entre los pocos que tienen demasiado, ¿no?, una cantidad exagerada de riqueza, y la cantidad exagerada de gente que no tiene nada. Eso pareciera, digamos, una justificación más que todo, ¿no?, de lo que puede
del orden económico actual que tenemos. Pero, ¿cómo debemos entender la pobreza primero? ¿Qué clase de fenómeno es la pobreza? ¿Es inevitable, es natural, es propio de nuestra condición humana? Si usted se remite a la historia, sí, han habido pobres siempre. Han habido pobres siempre. De hecho, el otro día yo hacía una referencia, no me quiero ir mucho del tema, que vamos a volver enseguida, pero en uno de los mensajes con la gente, fue en El Salvador del Mundo, y les decía, en el siglo XVII, en los años 1600, los pobres en Europa comían más o menos igual que los salvadoreños hoy día. Los pobres europeos en los años 1600, en el siglo XVII, comían más o menos igual que los pobres salvadoreños. Han pasado del 1600 al 2018 más de 400 años. Que la pobreza ha existido, sí ha existido, pero también han habido muchos progresos en desarrollo, han habido muchos países que han sabido salir adelante, muchos de esos europeos que estaban incluidos y que hoy están a la vanguardia. Y veo muchos asiáticos también que están... Bueno, exactamente. Entonces, justificar la pobreza porque ha sido un hecho histórico es una barbaridad. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que conocer, hay que hacer un diagnóstico real de lo que es la pobreza, porque si usted no amplía la conceptualización de la pobreza y la reduce a lo económico, usted va a tener una cantidad de recursos para poder combatir eso. Si usted amplía la realidad de lo que significa las condiciones de vida de la pobreza, usted va a tener una cantidad de recursos mucho mayores para poder combatir eso. Claro. Eso es lo que nosotros hemos estado descubriendo y combatiendo de la mejor manera posible en una lucha permanente desde hace muchísimos años, porque en general hay una conceptualización de la pobreza en lo económico y dicen los políticos, los intelectuales, los economistas, la pobreza podemos medirla en relación a aquellos que vivan con $1.50, $2, algunos ahora ya más avesados, más progresistas, dicen, bueno, suben un poco el dólar, ¿no? Lo cual es una otra barbaridad conceptual y muestra el poco conocimiento que se tiene acerca de cómo vive, el poco interés demostrado de cómo viven los seres humanos, una gran parte de los seres humanos. Ahora dicen es que de algún modo hay que medirla, y eso es aprovechado también por los políticos para decir, nosotros hemos mejorado el índice de pobreza en este o en cual país, como si uno dejara de ser pobre porque vive con $2.50 o $3.50 o $4.50, que en ningún lado es aceptado como índice de pobreza, como si en algo cambiara las condiciones de vida. Por supuesto va a tener a lo mejor, y en esas condiciones es tremendamente importante, un plato más de frijoles. Sin duda, para aquel que se va a dormir con dolor de estómago, es la diferencia fundamental, pero no podemos seguir pensando en el año 2018 que eso es que tenemos que trabajar en eso y no trabajar en condiciones de desarrollo para realmente romper esos círculos de pobreza que históricamente viene viviendo, por ejemplo, la familia salvadoreña. Entonces tenemos que ampliar todo eso y pensar que la pobreza significa que uno no tiene posibilidades de acceso ni a la salud, ni a la educación, ni al trabajo, ni al entretenimiento, y que uno sufre, que las relaciones familiares se deterioran, que tiene que ver con todo en la vida, y que esas causas, cuando uno las vive, porque esto hay que preguntárselo a la gente que realmente vive mal, luego se terminan multiplicando, producen un efecto multiplicador, es un efecto geométrico, es realmente muy pero muy doloroso
aquel que tiene dificultades, por ejemplo, de atención en los hospitales, porque eso impide, si no lo atienden bien y si no lo curan, usted no puede ni estar de buen humor para atender a su familia, para ir a trabajar, para ir a estudiar, necesita más dinero en medicinas, lo predispone mal, no puede funcionar cualquiera que haya estado. Y lo mismo pasa si no puede tener acceso a capacitaciones, a una universidad, etcétera, etcétera. Eso me parece sumamente importante. Yo sé que la Fundación Forever trabaja primordialmente facilitando, o tal vez uno de sus proyectos más fuertes, ¿no? Facilitando la educación superior a quienes antes no tenían la más mínima esperanza siquiera de llegar a poner pie en una universidad. De eso quiero que hablemos, por favor, don Alejandro, en nuestro siguiente bloque. Tenemos que hacer una breve pausa comercial. Por supuesto que agradecemos a Noticias Menotti, a Interdiario, a El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se unen a esta transmisión en vivo. Enseguida volvemos. Vivimos en un mundo lleno de adrenalina. Cuando te toca, aunque te apartes. Cuando no te toca, aunque te pongas. Soy Josué Herrera y esto es Cronia al Extremo. Auténticas historias. Continuamos en El Salvador Today. Estamos conversando hoy con don Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever. Don Alejandro, quiero compartir con usted una noción que tengo yo. Yo creo que la teoría económica actual, y bueno, desde hace mucho en realidad, tiende a ser un tanto deshumanizante. Y principalmente en lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? En la forma de medir, explicar y de algún modo lidiar con la pobreza. Usted me compartía una noción un poco más integral, siento yo, sobre cómo se debe entender la pobreza, o sea, desde dónde se origina y también, o mejor dicho, cómo se mide mejor y también cómo al mismo tiempo se puede ir evacuando, digamos, de algún modo, sobrepasando, mejor dicho, la pobreza. ¿Cuál es, por favor? Mire, si usted reduce conceptualmente, lo más probable, casi no tiene ninguna posibilidad de tener un impacto, una transformación de esa vida de pobreza. Si usted lo reduce a lo económico, cuando lo amplía, cuando conoce, cuando está en los lugares, cuando habla, cuando respeta, donde los ámbitos donde viven y la gente, el 60%, por ejemplo... El respeto es fundamental. No, es que el respeto es básico. Fundamental. Y si no se conoce, no hay posibilidad de que haya respeto. No hay posibilidad, porque desde una oficina con aire acondicionado uno puede construir lo que quiera, pero la realidad la tiene que ir a ver, a conocer, y no una vez, porque a nadie se le ocurriría en el camino inverso ir a un medio de difusión y porque vio cómo se hace un programa pensar que ya sabe hacer periodismo,
por ejemplo, con todas las cuestiones inmersas para hacer un programa, para llegar, bueno, con todo lo que significa un programa de televisión, de radio o aquel que sea. Pero sí existe el irrespeto, muchas veces de los políticos, de los economistas, de los encargados de mercadotecnia, del marketing, no de mercadotecnia, perdón, el marketing, en relación al otro camino. Cuando se va, hablamos un poquito con uno, escuchamos a la gente, sobre todo en épocas de sondeos preliminares a las elecciones, todo lo que estamos acostumbrados desde que nacimos y mucho antes. Entonces, cuando uno tiene esas posibilidades de transitar permanentemente esas comunidades, uno encuentra situaciones de pobreza tremendas, porque, por ejemplo, que un director haga de su escuela un feudo, eso es una situación de pobreza. Muchos piensan que la situación de pobreza solamente se da en la escuela cuando el nivel educativo, lo que enseñan es malo. Dejemos eso un minuto de lado, fíjense todas las aristas que uno puede encontrar antes de llegar a esa. Si el director siente que no hay quienes controlen, porque los padres, al haber ya una familia difícil, la familia se arma y se desarma muy fácilmente, los padres o el padre o la mamá o la abuelita con muchas obligaciones, no acompaña muchas veces lo que sucede dentro de la escuela, el ministerio controla muy poco lo que sucede dentro de la escuela, la comunidad no participa demasiado, casi nada, le diría, en lo que sucede dentro de la escuela. De buenas a primeras, el director, muchos directores, hay otros maravillosos, sienten que ese es su feudo, porque lo van abandonando y porque dice, bueno, yo tengo que, los maestros cada vez por ahí le pueden poner menos ganas, muchos maestros son maravillosos, y entonces siente que ahí, en ese ámbito, puede hacer más o menos lo que quiera, o porque lo han dejado solo, o porque esa invisibilidad le permite ser el cacique de ese ámbito. Eso es pobreza para quienes viven esas condiciones. Primero, para los alumnos, porque tienen ya menos que decir. Segundo, para la impotencia que recibe, la violencia bestial que recibe un papá, una mamá, la familia, porque está la amenaza, no te gusta, el cacique dice, esto no te gusta, te me vas. Se establece una relación pero muy poco democrática. No hay presión del alumnado, no hay presión del padre, de la comunidad, del Estado, fíjese todos los niveles. Esa situación puntual es una situación de pobreza. Y así le podría enumerar cientos de situaciones que se dan cotidianamente y que son situaciones de pobreza. Es tirar la moneda al aire el que un joven pueda continuar o no en la universidad solamente porque no puede pagar sus pasajes o no puede pagar las fotocopias, o porque la mamá o el papá le están pidiendo que vaya a colaborar en el trabajo porque necesitan poner un plato sobre la mesa. Entonces, que sea una moneda al aire prácticamente el continuar estudiando o no, es una situación de pobreza que tiene que ver con el aspecto económico, pero que tiene que ver con la historia de esa familia que no ha tenido una formación superior, porque la mayoría de la gente no ha tenido una formación superior, y entonces desconoce la preparación, la importancia, la formación que uno puede llegar a tener. Le cuesta entender un poco. La Fundación está haciendo precisamente un trabajo en ese sentido. Entiendo que hay apoyo de varias universidades, pero por favor cuénteme cómo funciona eso y a pesar, digamos, de que sin duda los efectos más contundentes se verán tal vez a largo plazo, pero a corto plazo, ¿qué resultados han logrado ver? Bueno, lo que nosotros estamos proponiendo, Luis, no es solamente, porque muchos lo identifican porque no se toman el tiempo de analizar, de comprender, de enamorarse de toda esta dinámica. Muchos toman que son unas becas y nada más alejado de la realidad.
Esto lo que intenta es consolidarse como un proyecto de integración de país en donde participan y lo construyen todos. Este es un eje transversal en el que nadie debería quedarse afuera, porque no lo puede construir realmente ni un papa, ni una institución, ni el presidente que sea. Esto es una construcción de todo el país. Y es que la simple beca no resuelve, ¿no? No sé si hay que entender que solamente el que le faciliten a alguien la cuota de la universidad o la matrícula en realidad no termina de resolver el problema. No, y se lo explico en 2 palabras. Pues, hoy día son 13 las universidades. Mire, le podría decir tantas cosas. Antes las universidades, el sistema que más funcionaba, y hasta el día de hoy sigue siendo el sistema que más funciona, es vamos a becar al joven que tenga el 9 o el 10. Sí. Si son 40 en un aula, uno pasa y los otros 38, 39 se quedan afuera. Digo, en el mejor caso que una escuela tenga esa posibilidad, que alguien lo quiera becar, que alguna universidad lo pueda becar, o el Estado, o un alcalde, etcétera. ¿Qué pasa con los otros 38? Sigan participando en relación a su sociedad como vienen haciéndolo las familias a través del tiempo. Por eso nosotros hablamos pobreza, eso es lo que nosotros interpretamos, lo más cercano, que a mí me parece que es lo más cercano y más adecuado para definir la pobreza, para conceptualizarla más que definirla, es el hombre en su relación con las instituciones del país. Pero las instituciones públicas y las instituciones privadas. Cuanto mayor desarrollo haya con posibilidades en sus relaciones con la escuela, en su relación en la calidad de relación con la escuela, con la comunidad, con la empresa, con la salud, etcétera, etcétera, con la universidad, con los medios, cuanto mejor sea esa relación, menos pobreza habrá. Y uno ya estará empezando a integrarse. Por eso unos y otros deben realizar este trabajo. Volviendo al tema de las becas, siempre se utilizó de becar a los mejores. ¿Qué querés? Estos son los recursos que hay que premiar dentro de los recursos que hay a los mejores. Los otros no han hecho el esfuerzo suficiente o no tenemos el dinero. Esa es la mentalidad, que está trazada como mínimo 50 años. ¿Y qué sucede? Fíjese qué perversión existe en esta manera de hacer cosas, que al que le dan la beca, cuando ingresa a la universidad, tiene que sacarse incluso más nota que los alumnos regulares que pagan su cuota. Sí. O sea, si alguien necesita de una beca, ya de por sí, es porque tiene algunas dificultades para llegar a lo que los otros pueden hacer. Para ingresar desde una sola universidad, solamente. Y entonces le ponemos más condicionamientos aún, lo vamos a embromar más todavía y le vamos a pedir que si los otros se tienen que sacar 6, vos te tenés que sacar 7, porque te estamos pagando la beca. Bueno, eso es realmente perverso. Lo que nosotros hemos podido cambiar a través de los 13 rectores de las universidades, y es maravilloso, es que los rectores han abierto su sistema, su acceso y su acercamiento entre la universidad, las escuelas, empresas, comunidades. Hoy hemos cambiado el sistema de becas por el sistema de continuidad académica. Hoy los jóvenes vamos a las escuelas, les decimos quiénes quieren participar, deben realizar 11 actividades del proceso formativo, e incluso los sábados deben participar, deben ir a empresas, deben ir a las universidades, deben hacer refuerzos educativos. Los que están en las tienen universidades que pasar muy ocupados, ¿no? Sí, tienen que hacer bastantes cosas. Los estudiantes y profesores de las universidades enseñan a los chicos que están en las escuelas. Hay toda una comunicación, se reconvierte unas relaciones que eran antinaturales entre universidad y escuela, sí, en relaciones más naturales, que siempre debieron haber sido así. Esto es un proceso muy largo, Luis, porque no se crea que ahora ya todas las escuelas están absolutamente abocadas en esto. Siguen todavía los resabios de una forma de crecer, de desarrollarse, de transitar, que no es porque no se han formado en la integración. Y lo mismo ocurre en las universidades y lo mismo ocurre en las empresas. Si bien ya hay un acompañamiento, es un larguísimo proceso que nunca debe terminar. Y entonces no pasa solamente el hecho de graduarse, es el 50% de toda la temática. Es como si usted se levanta
del cine en la mitad de la película. El graduarse significa que vamos a seguir formando a los mismos profesionales que hoy se forman sin entender, sin comprender y sin querer construir esta integración. Don Alejandro, a través de WhatsApp lo saluda el periodista Diego López, le manda un cordial saludo, dice, y también gracias, a través de Facebook nos llega un comentario. EAE, se identifica la persona, los felicito por el programa, mis respetos al señor Goodman. En este país necesitamos cambiar nuestra mentalidad de exclusión y pobreza por una mentalidad de incluirnos todos y ser mejores humanos. Integración, mis respetos. Don Alejandro, tenemos que ir a un nuevo corte comercial. Cuando regresemos ya al último bloque vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se puede el tiempo. Queremos hablar también del evento que tuvieron ayer domingo y de la asistencia de quienes sí llegaron y de quienes no llegaron también. Eso es muy importante. Amigos y amigas internautas, son las... ¿qué horas son? Las 9 de la mañana con 29 minutos. Enseguida volvemos. Esto es El Salvador Today. Continuamos, amigos y amigas internautas, esto es El Salvador Today, qué bueno que pueden acompañarnos. Son las 9 de la mañana con 32 minutos y queremos, por supuesto, agradecer a los amigos de Noticias Menotti, de Interdiario, de El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital, Montecristo, Bitácora SB, quienes se unen a la transmisión en vivo de esta entrevista. Además, les recuerdo que pueden encontrarnos en redes sociales, en Twitter aparecemos como @CronioSB, o en el caso de mi cuenta personal como @LuisAlvarado. Don Alejandro, el día de ayer tuvieron un evento muy importante, la participación yo he tenido la oportunidad de ver el evento que hicieron en El Salvador del Mundo y en la Universidad Nacional. Realmente es impresionante, pero más que todo esperanzador. En realidad el conocer o el atestiguar, pues, el entusiasmo del joven salvadoreño, principalmente de escasos recursos, ¿no? Por todo este tema de principalmente prepararse, de superarse, ¿ya? Creo que más de lo que en realidad hemos reconocido, tal vez nosotros, quienes trabajamos en los medios de comunicación o institucionalmente, existe definitivamente un ánimo de superarse que muchas veces no puede ser medido con notas, ¿verdad? Con las notas que sacan en el colegio, en la escuela, pero se demuestra así a través de la participación en este tipo de eventos. ¿Usted qué lectura hace, digamos, de la presencia, del hecho de que llegan temprano, que llegan con muchos ánimos, y que se quedan hasta terminar además? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, a su pregunta, Luis, si bien encaminada, solo le agregaría no solo de los jóvenes que ayudan a ilusionar a uno, sino también de los abuelos, de los vecinos, de los maestros, de los profesores. Pero la lectura que yo hago son varias las lecturas que hago, pero resumiendo, una, solamente coincidir con usted en resaltar el entusiasmo, aún combatiendo
prejuicios y miedos que existen. Porque ayer hicimos el evento en Soyapango, por ejemplo. Nadie que viva en El Salvador, y mucho menos los periodistas que están realmente yendo de un lado al otro permanentemente, pueden ignorar que existen muchos miedos de ir a las comunidades. Sobre todo, fíjese que venían mucha gente de San Miguel, mucha gente de Santa Ana, de Chalatenango, de distintos lugares de San Salvador, de Sonsonate, y todos tienen ese chip incorporado del miedo. ¿A dónde vamos? Una cosa es ir al Salvador del mundo por ahí, o a una universidad que se sienten más protegidos, y otra cosa, entonces eso le demuestra que se puede construir, y que esta construcción que se viene realizando se puede hacer con todos los recaudos. No vamos a ignorar esa situación. Sería tremendamente tonto, tremendamente, por utilizar una palabra suave. Sí. Entonces, es una demostración que están allí a pesar de, y que tienen un enorme deseo de salir adelante. Se levantan a las 3, 4 de la mañana para llegar a Soyapango a las 8. Eso es un mérito, un domingo bajo el sol. Usted podrá notar mi colorcito bien quemado, que yo soy un tonto porque no me pongo crema. Yo tuve cáncer y se los digo siempre, es una estupidez la que yo hago. Porque yo no me pongo protector solar y me tengo que aguantar los gritos de mi señora, y no me pongo gorro por los chicos que no traen gorro y porque no. Entonces, si ellos están ahí, alguien tiene que dar un ejemplo y sentir y acompañar todo esto. Es una tontería porque debería, pero es un ejemplo que uno trata de ayudarlos, de motivarlos, de acompañarlos en todo esto. Lo otro que me gustaría resaltar es que si vienen 6 o 7 mil personas, que es una gran cantidad de gente, y que la idea del evento, Luis, es que el 80 o 90% de ese evento sea ocupado por los jóvenes, por los abuelos, por los directores, etcétera, etcétera, para que hablen, por las empresas, para que cuenten sus experiencias. Y ahora que está tan en boga decir vamos a escuchar al pueblo, llegó el momento de estamos escuchando, yo digo, invitamos a la gente, a los políticos, a las organizaciones internacionales, no somos nuevos, todos conocen lo que se está haciendo, han escuchado, han visto acerca de la cultura de la integración que se viene y no están. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si las evidencias son tan rotundas, y si necesitamos que esto llegue a todo el país, para que cada escuela del país pueda disfrutar de esta esperanza, de esta transformación que se está llevando a cabo en cada empresa, en cada universidad, en los medios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay que hacer si necesitamos que los políticos conviertan este proyecto de país junto a los recursos de las organizaciones internacionales en algo posible? Pero si no están, si no conocen, si no se enamoran, si no respetan, ¿qué es lo que hay que hacer? Tendremos que ir nosotros entonces frente a la Asamblea para pedir que los 84 diputados escuchen. Entiendo que tenía invitados algunos políticos ayer, sí. No llegaron. No llegó nadie de los políticos ni de las organizaciones internacionales, y es una verdadera lástima. Es una verdadera lástima porque todos demuestran un enorme respeto, todos dicen querer hacerlo, ese es el camino, demuestran un cierto conocimiento y un seguimiento por lo que se viene haciendo, pero a la hora de la verdad es muy, muy difícil. Que yo no puedo presentar en 10 slides o en 10 láminas lo que significa la integración. Es mucho más importante que escuchen para que el rompecabezas se les arme en la cabeza y en el corazón, que escuchen los testimonios de la gente, no agradeciendo a la fundación, que ojalá desaparezcamos pronto, porque lo importante es rescatar la construcción salvadoreña. Pero si no lo escuchan, si no entienden cómo se arma y todas las piezas que son necesarias, porque no se arma la integración de cualquier modo.
como No es si fácil. no seguimos presentando los caminos, las salidas, con programas, con medidas de prevención que no logran transformar, que no logran impactar y que ellos bien saben que es pan para hoy, hambre para mañana, y que solo pueden afectar con recursos multimillonarios a una pequeñísima parte de la población que tal vez pueda capitalizar eso y pueda salir adelante. Pero la gran parte de la población, todos esos programas no los puede disfrutar porque desaparecen, no tienen sustancia, no tienen energía, no tienen pilares intelectuales, o sea, no hay manera, no tienen conexión, o sea, no hay manera, están integrados a la no sociedad. están, no hay, ¿me entiende? Entonces, si no quieren escuchar, si no quieren ir, ¿cómo van a abrazar esto? Esto no es un programa que uno le puede decir, vamos a hacer un curso de tecnología, de computación, perdón, o vamos a hacer un curso de cocina, o vamos a hacer tilapia, o vamos a unas piletas de tilapia, No, eso es la manera de hacer muy bien, pero hay otros caminos mucho más importantes que construyen con solidez una hermandad, una forma de pensar el país distinto a partir de uno, de su familia y de sus instituciones. Entonces ya se viene construyendo todo esto, pero si no van, se hace muy difícil. Tendremos que ir nosotros, tendremos que pedirle a la ciudadanía en general que nos reunamos Que nos 10.000 acompañe. personas frente a la Asamblea, frente al USA, frente al PNUD, frente a la Comunidad Económica Europea, frente a las embajadas, frente a Palacio Presidencial, no sé, a los partidos políticos. Realmente demuestran que conocen algo y que les interesa muchísimo, pero en la práctica ahora viene un camino muy sinuoso para hacer esta institucionalización. Yo no quisiera que todo esto cayera en un laberinto gelatinoso y confuso, que uno empieza hablando de integración y termina con pintando una escuela, ¿no? Sí. Entonces se necesita Difícil. una enorme vocación y que los políticos le agreguen, y las organizaciones, un significado a los mensajes, un significado real, y que demuestren que sinceramente les interesa mejorar las condiciones de vida de este país. Quiero también compartir unos comentarios que nos llegan a través de Facebook. El señor Eduardo Alberto nos dice: qué excelente programa, tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ojalá todos pudiéramos copiar esta filosofía. Además, Montoya Ricardo dice: excelente programa, saludo a tu invitado Luis, al señor Goodman. Hay una situación que creo yo, y ya para cerrar este programa que lastimosamente se nos está acabando, este fenómeno, como lo llamamos, ¿no?, de las pandillas, lo entiendo, creo que a partir de la explicación que algunas personas han dado, se entiende como una especie de mal, ¿no?, que se afincó ahí donde el Estado no estaba presente, ¿no?, precisamente donde, como usted lo dice, no había relación con el sistema de salud, el sistema educativo, servicios básicos. El olvido. El olvido. El ostracismo. Este es también la cultura de la integración, puede ser, o es de hecho, ¿cree usted, también, digamos, solución a este problema de inseguridad que ya nos viene aquejando desde hace décadas? Pero es que no hay... Mire, yo, Luis, de represión no puedo hablar, siempre lo digo, porque no tengo formación. No, correcto. Se trata tal vez de algún modo de dejar a estos grupos sin la base, sin esa raíz que tienen fincada en la sociedad, sin nuevos miembros. Pero ahí agregándole que en mis 15 años aquí, se imagina que yo he hablado muchas veces con ellos. Sí. Y siempre he notado que ellos no quieren para sus hijos la vida que ellos están llevando. Ellos quisieran que sus hijos tuvieran un futuro distinto. Eso me ha pasado siempre. Entonces, el desarrollo, esta integración, es la que va a hacer que no busquen esas salidas, que no se encuentren solos en el mundo y que alguien ahí esté pescando, para ver y para decir nosotros acompañamos, porque ya cuando uno se cree en el aislamiento, se siente tan solo, tan abandonado, tan que nadie le presta mayor atención, uno empieza a tener conductas un poquito antisociales, con una rebeldía
empieza a ser muy diferente. Si uno no tiene a los padres que acompañan, los padres, la familia, quienes estén a cargo, si uno no tiene los amigos, si uno no tiene en la escuela ese acompañamiento, en la comunidad, etcétera, etcétera, y lo tratan mal acá y ve cómo lo tratan mal a la abuelita en el hospital, etcétera, etcétera, uno va empezando a tener ese comportamiento antisocial y se siente aislado, se siente que está contra, empieza a tener un poquito de esa contra, de ese resentimiento en relación al resto de la sociedad. Y entonces hay gente que ha transitado por caminos muy similares y que pero estos no son, porque siempre esto sería bueno resaltarlo, y perdónenme si me estoy yendo unos segundos más, pero la gente siempre, mucha gente, escucho que dice, bueno, si no hacemos estos programas, a los jóvenes les va a quedar dos opciones, o irse del país o entrar en las pandillas. Gracias a Dios, el gran porcentaje de jóvenes en el país tiene deseos de quedarse en el país y tiene deseos de progresar y de estar mejor, etcétera, etcétera. No es que todo joven es potencial delincuente. Y eso hay que incorporarlo. Es muy importante incorporar. Disculpe que me he ido unos segundos, podría hablar más, pero sé que está... Pero por lo menos un concepto que a mí me gustaría que a la gente le entrara, porque no todo joven es un potencial delincuente, ni mucho menos. El día que empecemos a entender eso y pensemos que en lugar de hacer estos programas de prevención que toman al joven al revés, pensemos al joven o al ser humano en potencial desarrollo. Cuando trabajemos en eso, la consecuencia va a ser que va a haber muchísimo menos jóvenes ingresando a las pandillas, de los pocos en relación al número total que hoy lo hacen. Y esto se lo voy a tratar de plantear de la mejor manera que pueda. Esto es posible con a partir de nuestra cultura, digamos, de nuestro sistema económico impuesto, nuestro sistema partidario. No tiene, le ahorro palabra a Luis porque sé que está apurado. No tiene ninguna chance de seguir. Como no entienden de qué se trata, lo que realizan es tratar de darle un justificativo a la represión, acompañarlo de programas, porque es más fácil conseguir dinero y es más fácil interpretarlo hoy en el 2018 que en 1970. En 1970 no había toda esta historia, era represión pura. Hoy, 48 años más tarde, ya la sociedad se preparó como para no soportar solamente esto, y entonces largan eso. Vamos a hacer, ¿qué hacemos? En lugar de hacer desarrollo, tiramos programitas. Entonces gastamos cientos y cientos de millones de dólares, y saben ellos, porque políticos de uno y otro ámbito, pero sobre todo organizaciones internacionales que manejan también tantos recursos, saben que no tiene impacto, pero es la manera que ellos tienen que construir. Así que si le siguen poniendo cientos de millones de dólares, tampoco van a lograr transformar esta situación. Para finalizar, don Alejandro, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los ciudadanos individuales, la gente que nos está viendo, ¿no? Los que nos están viendo a través de sus tablets, de sus celulares, que día a día cumplen pues con una labor, con su trabajo, que salen adelante como pueden? Tenemos todos también una responsabilidad en construir eso. ¿Cuál es? Tal vez si nos ayuda a resumirlo. Absolutamente. Resumirle me es difícil en esto, porque hay que primero tratar de comprender de qué se trata la integración. Tratar de leer un poco más, de conocer un poco más los testimonios, de escuchar, de abrir los corazones, la cabeza, de tratar de combatir a los carceleros. Los carceleros están en todos lados. ¿Quiénes son los carceleros? Los que cierran las oportunidades de desarrollo. Son esos directores que embroman la vida de los jóvenes para que afloren, que puedan, y los tienen ahí bien metidos para que continúen lo que se viene realizando. Están en las universidades los malos profesores, está en combatir aquellas empresas que no necesariamente a veces son los dueños de las empresas. Muchas veces puede ser un gerente, muchas veces un supervisor, que en lugar de permitir, estamos para castigar en lugar de que podamos florecer. De eso se trata. Cada uno debe poner de su parte. Si no participa, mire, si por ejemplo vamos a hacer una marcha, una movilización el día de mañana, que estén allí,
Hay muchas maneras, pero la principal es participar, es comprometerse, es no desinteresarse y no pensar que esa desazón y ese desinterés que les ha provocado en los políticos, desinteresarse de los partidos, la apatía que existe, no pensar que eso, porque esto es mucho más grave, les da la oportunidad de desinteresarse de lo político. Una cosa es lo partidario, electoral. Lo político le corresponde a todo ser humano en el país, lo público. Y eso es una construcción de la cual deben participar todos, cada uno hasta el último día de su vida. Eso es muy importante. No se puede justificar en la apatía de la partidocracia o de lo que significan los políticos actuales. No puede servir como justificativo como para desinteresarse del aspecto político como seres humanos, porque es lo único que los va a llevar y que nos va a llevar a todos a vivir un poco mejor. Don Alejandro, quiero agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias. Ha sido verdaderamente ilustrativo poder tenerlo aquí y esperamos que no sea la última vez también. Cuando ustedes quieran, Luis, muy amable. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Amigos y amigas internautas, también a ustedes agradecemos la atención que nos han prestado. Ha sido un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran en sus diferentes dispositivos. No nos vamos sin antes agradecer a Noticias Menotti, a Interdiario, a El Salvador RX, El Calero de Metapán, El Oriental, Diario de Occidente, Sagastizado Center, Diario Digital Montecristo y Bitácora SB, quienes se han unido a esta transmisión en vivo. Recuerden, el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.